Nuestro siguiente invitado es el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Él le escribió un artículo en días pasados en la Decana Estrella de Panamá, donde dijo que la Corte no ordenó el cese de la mina. El cese fue una decisión política del gobierno anterior. Juan Carlos, bienvenido como siempre a Next Noticias. Buenos días. Buen día, Fernando. Buen día, Irma. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos ven a través de esta pantalla. Bueno, este tema, me llama la atención el título porque, es decir, la Corte no ordena el cese de la mina, sino que fue el gobierno anterior que de motu propio tomó esta decisión. Claro, o sea, con el paso de los meses, lo que hemos ido advirtiendo es que justamente se le quiere dar un sentido al fallo que no tiene. Y aquí entonces lo que hemos realizado es una explicación de qué efecto produce una demanda de inconstitucionalidad sobre un acto puntual, en este caso que fue una demanda sobre un contrato. Y no hay otro efecto que simplemente la desaparición de la vida jurídica de ese acto puntual. Y la Corte, en este tipo de demandas, no es que entra a hacer una serie de ordenanzas a funcionarios o una serie de declaraciones a favor de uno u otro, porque esa finalidad no es la de la demanda de inconstitucionalidad y solamente la regulación que incluye este tipo de acción jurídica determina un efecto muy concreto, que es que a partir que se publica en la Gaceta Oficial un fallo de inconstitucionalidad, ese fallo no va a producir efectos a futuro, en el sentido de que no se va a poder invocar como fuente de derecho, salvo los derechos ya adquiridos dentro de la vigencia del propio contrato, en este caso, pero ha existido a lo largo de estos meses una confusión como si la Corte hubiese hecho una serie de ordenanzas o una serie de declaraciones que no es cierto y no tiene razón de repetirla, porque este tipo de acción está muy específicamente regulado el para qué y sus efectos. Entonces, esa ha sido la finalidad de ese artículo que hemos publicado, y también poner de contexto justamente que los temas jurídicos deben permanecer así, en un contexto en el que la ley lo regula y no hay motivo de crear expectativas, y mucho menos de crear como un ambiente negativo de dos cosas muy puntuales que allí mencionamos. Es decir, Es válida la la Corte docencia que está reconoce que realizando, existe. es válida la Sí, docencia que estás realizando, Juan Carlos, con tu artículo, que tanto ha calado y qué información has recibido en cuanto a la solicitud que han hecho, sobre todo en estas últimas semanas, los proveedores y los que residen, sobre todo hacia Coclé, que temen por el tema de su estabilidad económica y el destino que se le va a dar al tema de la mina aquí en Panamá. sí, yo creo que la finalidad del artículo justamente es eso, tratar de dividir los dos mundos del debate jurídico versus el debate político, que es lo que al final decimos en el artículo. Una decisión política en el sentido de que la ambientación de un sector de la sociedad que se mantuvo en renuencia o en rechazo a este tipo de actividades es la que ha ido, digamos, generando una opinión que no debería ser motivada o alentada en estos momentos en que el país necesita producir y necesita generar confianza y generar riqueza. Por eso, volver a repetir episodios como los de noviembre, en donde la opinión pública o los distintos grupos que pudieran estar en contra generen una ambientación como para presionar a las autoridades de evitar un diálogo, que el diálogo es necesario, que el diálogo es el camino para encontrar una alternativa, se determina en esos pendientes. Están los proveedores, están los trabajadores que fueron cesados, está el impacto sobre la propia región en la que se encuentra la mina, las expectativas de las calificadoras de riesgo, todo el tema del presupuesto general del Estado, de dónde van a salir los fondos, las ansiedades de la sociedad en materia de resolver los problemas de vivienda, salud y educación. Es decir, hay un conjunto de situaciones que tienen un impacto directo, y lo menos alentador en este momento es generar un ambiente de incertidumbre que no existe, porque al final de todo esto, Mirna, Fernando, es que la Constitución contempla que el Estado puede concesionar la explotación de los recursos minerales, y también la Constitución contempla que el Estado, que el Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete,
puede celebrar contratos. Es decir, son facultades que están constitucionalmente consagradas y que podrían volver a ponerse de contexto en un momento determinado, y lo que no podríamos es generar un ambiente en negativo del uso de esas facultades para resolver una situación que a todas luces es necesaria, que el tiempo pasa, que las necesidades apremian y que como país tenemos que encontrar un punto intermedio en el que sea ganar-ganar. La pregunta, Juan Carlos, es, con este artículo, es decir, ¿qué crees tú que deba, qué dices que debe ocurrir con la mina? Y sobre todo con ese concentrado de cobre que sigue ahí sin saber qué hacer. Yo advierto lo siguiente, es decir, mi posición ha sido de motivar al Ejecutivo a establecer una mesa de diálogo, es decir, es la fórmula más simple, la fórmula menos costosa para no tener que hacer gastos de abogados o de ningún tipo de situación que implique invertir dinero en otra forma de solución de este tema. Es decir, el presidente podría convocar una mesa de diálogo, establecer las partes y delimitar cuáles son las posibilidades del Estado para en un momento determinado tomar un plan de acción. Eso sería, digamos, la fórmula más eficiente a corto plazo, y reemplazar lo que el gobierno anterior dejó como legado. Es decir, el gobierno anterior dejó ausencia de diálogo a favor de resolver un problema. Este gobierno entonces tendría que motivar ese encuentro, motivar una conversación y determinar cuáles son las líneas con las que el Estado panameño quisiera llegar a entendimiento. Y luego, a partir de eso, nosotros, la sociedad, todos los actores de la sociedad, deberíamos simplemente pedir al gobierno a través del presidente que el propio presidente encabece esa negociación, encabece esa conversación, de forma tal que alcance los mejores acuerdos posibles dentro de una misión en la que el presidente se ha convertido en el principal promotor del país para generar inversión. Y estoy convencido de que zanjar este tema se convertirá inclusive en un motor de esa imagen del país a través de su gobierno, en donde podría alentar mayor confianza, mayor seguridad y el umbral de una nueva apertura para que el país atraiga a esos capitales que podrían generar mano de obra y muchísimo desarrollo en nuestro país. ¿Por qué cree usted que no se ha concretado ese diálogo? Porque hay mucha disposición ahora, sobre todo por los que se han visto afectados, ¿no?, por el cierre de la mina. ¿Por qué no se ha concretado? ¿De parte de quién es que no se ha dado esa línea para que se abra ese diálogo y fluya todo y se pueda encontrar una solución a esta problemática? Yo estoy convencido, y como lo digo en el artículo, que el tema de las decisiones políticas contaminó el ambiente. Sí. Y ese ambiente en el que, digamos, la propia sociedad llegó las elecciones, los candidatos se convirtieron también en el candidate, en apoyar o no apoyar, o rechazar o censurar de manera apresurada para tratar de cautivar a una masa inconforme, en donde expresaron un rechazo al contrato en el mes de noviembre pasado. Ese hecho marcó justamente esa distancia, esa ausencia de diálogo. Por eso hoy día lo que deberíamos es llenar esos espacios con objetividad, con mucha racionalidad, con entendimiento pleno, con la visión de que el Estado necesita producir riqueza y con una visión muy concreta que es información de calidad la que se debe propiciar, pero sobre todo entendimiento de que el país no puede permanecer inmóvil ante el desafío de tener esa inversión causando daño diariamente desde el siguiente punto de vista. Cada día que transcurre y este conflicto no está resuelto, genera un impacto en la imagen de Panamá, pero de forma negativa, toda vez que eso desalienta a cualquier inversionista de venir a invertir, porque ¿cuál es el mensaje concreto que se está enviando con esto? Que Panamá crea un problema y luego no quiere conversar del problema y tampoco tiene una propuesta para resolver el problema. Y esa realidad genera un impacto en negativo para las aspiraciones de que el país se convierta en un lugar seguro para atraer capitales que generen desarrollo. Y esa debería ser el mayor interés puntual del gobierno para justamente establecer esa mesa de diálogo, y esa mesa de diálogo con una conversación técnica, objetiva, razonada. No habría manera en la que deberíamos
o pueda ser nuevamente empañada con el debate político de algo que, vuelvo y repito, la Constitución reguló muy concretamente de que sí se permite la explotación minera, sí se permite las concesiones, y en segundo lugar que sí se permite que el Ejecutivo vuelva a negociar y vuelva a contratar. Por lo tanto, la parte técnica está muy clara y hoy día lo que hay que agregar a esta conversación es racionalidad, objetividad y alojar cualquier elemento subjetivo o político que permita justamente impedir que las autoridades avancen. Y en ese sentido está, por ejemplo, el concentrado de cobre. Es decir, el Ministro de Comercio e Industria debe facilitar cuanto antes el proceso de comercialización de ese concentrado, porque ese concentrado ya está claramente establecido, tanto en el Código de Recursos Minerales, el Procurador de la Administración ya se pronunció al respecto, le pertenece a la mina, y es al Estado panameño el que le debería convenir que eso se comercialice pronto, por la sencilla razón de que el Estado está sufragando el día a día del cuidado y mantenimiento de esa área, y debería interesarle que la empresa disponga de recursos para que no vaya a ocurrir ninguna situación que ponga en mayor riesgo toda esta parálisis creada a partir del fallo de inconstitucionalidad decretado por la Corte. Así es. Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, gracias por esta participación y esa aclaración de este artículo publicado por su pluma en La Decana Estrella de Panamá.